Hola a todos. Hoy les traigo un relato que no dejará a nadie indiferente. Prepárense para adentrarse en uno de los episodios más controvertidos y enigmáticos de la historia política de México. Si eres fanático de los temas impactantes, llenos de secretos y giros inesperados, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque lo que vas a descubrir aquí es sorprendente. Hoy hablaremos de Enrique Peña Nieto, un personaje conocido en todo el país. Detrás de su imagen de líder carismático y figura pública, se esconde un pasado envuelto en escándalos, traiciones y una pérdida marcada por el misterio. Así es, la historia que vamos a explorar hoy gira en torno a un evento que cambió para siempre la vida del expresidente. La muerte de Mónica Pretelini, quien fue su primera esposa, sigue generando preguntas. Aunque las versiones oficiales hablan de una causa natural, muchas personas aún sospechan que hay algo más turbio oculto tras esa tragedia. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Pónganse cómodos y prepárense para descubrir una historia que involucra relaciones ocultas, juegos de poder, traiciones dolorosas y verdades que muchos prefieren callar. Esto va más allá de lo que imaginan. Comencemos. La muerte de Mónica Pretelini, primera esposa de Enrique Peña Nieto, sacudió profundamente el escenario político mexicano. Ocurrida cuando él aún gobernaba el Estado de México, este episodio arrojó una sombra duradera sobre su camino hacia la presidencia. A pesar de que la versión oficial señala causas naturales relacionadas con trastornos neurológicos, muchos creen que hay más en esta historia de lo que se ha divulgado públicamente. Según los informes difundidos, Mónica llevaba aproximadamente 18 meses sufriendo episodios similares a convulsiones. Sin embargo, análisis alternativos sugieren que su muerte podría estar relacionada con cuestiones más delicadas, como problemas conyugales, sospechas de infidelidades y la posible existencia de hijos fuera del matrimonio. El impacto de este acontecimiento trascendió el ámbito doméstico y alcanzó la esfera pública, influyendo en la imagen y reputación de Peña Nieto. El caso ocurrió el 11 de enero de 2007. Ese día, Peña Nieto relató que llamó por teléfono a Mónica para avisarle que regresaría pronto de un viaje a la capital. Al llegar a la casa familiar en Toluca, la encontró inconsciente, aparentemente tras una convulsión. A pesar de la rápida atención médica y su traslado a un hospital local, los exámenes indicaron muerte cerebral. Posteriormente, fue trasladada al Hospital ABC de Santa Fe, donde el diagnóstico fue confirmado por el médico Paul Surovic, sin posibilidad de recuperación. El propio Peña Nieto reveló que su esposa padecía una condición neurológica similar a la epilepsia, aunque sin un diagnóstico definitivo. Esta explicación vaga despertó dudas entre personas cercanas a la pareja. Coincidentemente, el deterioro en la salud de Mónica coincidía con un momento turbulento en su relación y con el uso de antidepresivos, lo que apuntaba a una posible fragilidad emocional. El fallecimiento repentino de una mujer joven, en apariencia, sana, causó perplejidad. La falta de explicaciones médicas detalladas sobre los tratamientos, medicamentos prescritos y la verdadera gravedad de su enfermedad alimentó aún más la desconfianza. Otro punto que generó especulaciones fue la actitud de Peña Nieto tras la tragedia. En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el entonces político mostró incomodidad al abordar el tema, dudaba, tartamudeaba y decía no recordar con exactitud hechos relevantes. Algo que contrastaba con su imagen de figura pública elocuente. Este comportamiento reservado y poco claro fue interpretado por muchos como señal de que había aspectos no revelados. En un entorno donde cada palabra y gesto de un líder político son minuciosamente analizados, su dificultad para tratar el tema solo reforzó los rumores. La situación se volvió aún más controvertida cuando, menos de un año después, Peña Nieto apareció acompañado de la actriz Angélica Rivera, con quien pronto asumiría una relación pública y posteriormente se casaría. La rapidez con que pasó de luto a una nueva unión generó críticas entre votantes y figuras políticas, siendo considerada por algunos como una afrenta a la memoria de Mónica. Las imágenes de la nueva pareja intercambiando gestos de afecto en eventos oficiales contrastaban fuertemente con el sufrimiento reciente que el político afirmaba sentir. Con el paso de los años, la muerte de Mónica Pretelini dejó de ser vista únicamente como una tragedia personal. Se convirtió en un capítulo polémico y enigmático en la historia de uno de los presidentes más controvertidos del México contemporáneo. Varios analistas afirmaban que la manera de enfrentar el duelo, especialmente en el caso de figuras públicas, requiere tiempo y discreción.
La rapidez con la que Enrique Peña Nieto se involucró con Angélica Rivera tras la muerte de Mónica Pretelini causó extrañeza y dio pie a sospechas. Muchos incluso sugirieron que el romance con Rivera pudo haber comenzado mientras Peña Nieto aún estaba casado con Mónica, lo que generó cuestionamientos sobre la versión oficial de los hechos. En un principio, estas dudas fueron vistas como simples rumores políticos sin fundamentos sólidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir testimonios de personas cercanas a la pareja, revelando una convivencia marcada por intensos conflictos, infidelidades constantes y crisis emocionales. Incluso se mencionaban hijos fuera del matrimonio y discusiones cada vez más agresivas entre Mónica y Peña Nieto. Según estas fuentes, el sufrimiento de Mónica era mucho más profundo de lo que se mostraba al público. Tomaba medicamentos no solo para tratar convulsiones, sino también para lidiar con los síntomas de una depresión severa, posiblemente agravada por el deterioro de su matrimonio. Vivir bajo la presión de aparentar estabilidad, mientras su vida íntima se desmoronaba, habría causado graves daños a su salud física y emocional. A medida que salían a la luz nuevos detalles sobre la vida privada de la pareja, los viejos rumores comenzaron a verse con otros ojos. El contexto político de la época contribuía a ello. Peña Nieto estaba en plena ascensión hacia la presidencia de México, y cualquier escándalo podía arruinar su carrera. En ese entorno, el fallecimiento de Mónica llegó a interpretarse por algunos no como una tragedia familiar, sino como una posible solución conveniente, dado el riesgo que representaba por conocer secretos comprometedores. El matrimonio, que había comenzado de forma romántica y prometedora, terminó convirtiéndose en un espacio de silencio y dolor. En los pasillos del poder ya circulaban historias sobre las relaciones extramaritales de Peña Nieto. Una de las más duraderas fue con Maritza Díaz Hernández, vinculada a la Secretaría de Finanzas y pariente de Arturo Montiel Rojas. Juntos tuvieron un hijo que fue mantenido alejado del escrutinio público. Aunque Peña Nieto lo reconoció en privado, evitaba cualquier mención pública. Esa duplicidad afectó profundamente tanto a Maritza como a Mónica, quien terminó descubriendo las infidelidades. Aún así, los patrones se repitieron. Peña Nieto posteriormente se involucró con Jessica de la Madrid, perteneciente a una familia influyente. De esa relación nació un segundo hijo que lamentablemente falleció siendo aún un bebé, víctima de graves problemas de salud, una pérdida que, pese a lo trágico, borró cualquier rastro visible de la infidelidad. En Mónica, los daños emocionales se profundizaron. Continuaba desempeñando el papel de esposa ejemplar, manteniendo una imagen de unidad familiar esencial para la carrera política de su marido. Ese esfuerzo tuvo un alto costo. Las crisis depresivas se volvieron frecuentes y la dependencia de medicamentos aumentó. Las convulsiones que culminaron en su muerte ocurrieron durante un periodo de gran fragilidad emocional, lo cual, para quienes la conocían de cerca, nunca fue considerado una coincidencia. La exigencia de mantener una imagen pública impecable fue abrumadora. Durante los preparativos para la campaña presidencial, Mónica cargó sola con el peso de proteger secretos que podían comprometer el futuro político de Peña Nieto. En cada evento oficial, se veía obligada a sonreír y posar al lado de su esposo, incluso cuando su vitalidad parecía desvanecerse. Para amigos y familiares, era evidente cuánto había cambiado, más aislada, ansiosa y dependiente de medicamentos para poder enfrentar la realidad que ocultaba detrás de las cámaras. Para Mónica, el esfuerzo de aparentar una relación sólida mientras su mundo emocional colapsaba fue devastador. A medida que su vida privada se deterioraba, la presión de mantener la imagen impecable de su esposo ante el público se convirtió en una carga insoportable. Enrique Peña Nieto, lejos de mostrarse arrepentido por sus infidelidades, adoptaba una actitud que quienes los conocían calificaban como manipuladora. Cada vez que Mónica lo confrontaba por sus aventuras amorosas, él restaba importancia a sus actos e incluso la responsabilizaba por sus reclamos, repitiendo promesas vacías de cambio que nunca se concretaban. Ese ciclo tóxico de engaños, disculpas superficiales y nuevas traiciones deterioró gravemente la salud emocional de Mónica. Al punto que allegados notaron cómo su autoestima y capacidad para tomar decisiones se debilitaban con el tiempo. Dentro de esa relación marcada por el desequilibrio de poder, ella era constantemente presionada a cumplir con lo que se le exigía como esposa de una figura pública, respaldarlo sin cuestionamientos, sin importar el daño que esto le causara. Paralelamente, en círculos políticos y sociales comenzaron a surgir rumores sobre la orientación sexual de Peña Nieto.
Algunos especulaban que sus constantes relaciones con celebridades femeninas eran una pantalla para encubrir preferencias que contrastaban con la imagen conservadora que proyectaba. Estas sospechas cobraron fuerza entre quienes notaban que sus vínculos amorosos parecían más calculados que genuinos, como parte de una estrategia para reforzar su perfil de hombre fuerte y exitoso. Su frialdad en el trato público y la rapidez con que cambiaba de pareja alimentaban las dudas. Las habladurías se intensificaron cuando ciertas personas afirmaron haber tenido encuentros íntimos con el entonces mandatario. Uno de los testimonios más llamativos fue el de Agustín Estrada, quien en 2013 declaró haber sostenido una relación amorosa y sexual con Peña Nieto durante varios años. Sus revelaciones no solo coincidían con los rumores existentes, sino que detallaban minuciosamente los esfuerzos del político por mantener estos encuentros en total secreto. Según Estrada, el político era extremadamente meticuloso con la logística, utilizaba vehículos oficiales indistintivos, seleccionaba lugares apartados y coordinaba los horarios con precisión para evitar cualquier cruce con su agenda pública. Todo este cuidado evidenciaba cuánto se esforzaba por ocultar esa parte de su vida. Además, Estrada describió una faceta desconocida del expresidente. Lejos del personaje autoritario y seguro que mostraba al público, en la intimidad se mostraba frágil y necesitado de afecto. Esta contradicción generaba en Peña Nieto una lucha interna constante, pues vivía con el temor permanente de ser descubierto por sus colaboradores, su entorno familiar o los medios. La presión por mantener oculta su verdadera identidad le provocaba episodios de depresión y reacciones agresivas cuando percibía que su secreto podía salir a la luz. Estrada recordó momentos en los que el exgobernador manifestaba su cansancio por vivir una vida que no sentía propia, aunque al mismo tiempo demostraba una determinación inquebrantable por proteger su imagen y su carrera política. En conjunto, su relato dibuja a un hombre atrapado entre su realidad emocional y las estrictas expectativas de una sociedad poco dispuesta a aceptar la diversidad en sus figuras de poder. Los rumores sobre la vida personal del expresidente Enrique Peña Nieto recobraron fuerza tras surgir sospechas sobre un posible vínculo con el actor y activista conservador Eduardo Verástegui. Aunque ambos han negado rotundamente cualquier relación amorosa, surgieron especulaciones después de ser vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo viajes en el avión presidencial y reuniones privadas sin explicaciones oficiales. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que Verástegui es conocido por defender valores familiares tradicionales y mantener un discurso ultraconservador, lo cual contrastaba fuertemente con los rumores que lo vinculaban al exmandatario. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una cercanía entre ambos que iba más allá de lo habitual en relaciones profesionales. El lenguaje corporal, las expresiones y la intimidad reflejada en algunas fotos fueron interpretados por muchos como señales de un vínculo más profundo. La negativa de ambos a aclarar la naturaleza de su amistad no hizo más que alimentar las teorías. Algunos de sus encuentros se dieron fuera del territorio nacional, como en visitas al Vaticano y eventos internacionales, lo cual muchos vieron como una estrategia para evitar el escrutinio de la prensa mexicana. En el centro de las especulaciones más intensas está el testimonio de Agustín Estrada, quien afirmó que Mónica Pretelini, entonces esposa de Peña Nieto, habría sorprendido a su esposo en una situación comprometedora con Verástegui. Según él, Mónica llegó de forma inesperada a un lugar reservado y encontró a ambos en circunstancias íntimas, lo que le habría causado un profundo impacto emocional. El relato de Estrada describe un episodio de extrema tensión, con gritos, agresiones y amenazas por parte de Mónica, quien, según él, consideró hacer públicas las revelaciones. Esto habría representado un grave riesgo para la carrera política de Peña Nieto. Estrada aseguró haber logrado salir del lugar mientras la esposa y el entonces gobernador permanecían enfrentados. Aunque no existe confirmación oficial, esta versión ha sido interpretada por algunos como una explicación alternativa a la muerte de Mónica, oficialmente atribuida a causas médicas. El impacto de estos rumores en la política mexicana fue significativo, especialmente porque Peña Nieto era visto como una figura prometedora dentro del PRI, un partido que apostaba fuertemente por la construcción de su imagen pública. Un escándalo de esta magnitud no solo habría comprometido su futuro político, sino también puesto en entredicho la estabilidad y credibilidad del partido. Además, la necesidad de mantener esta información en secreto lo habría hecho vulnerable a presiones y posibles chantajes. La acusación más contundente llegó años después, el 11 de marzo de 2010,
cuando la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del PAN, hizo una denuncia pública durante una sesión en el Congreso. Afirmó que el entonces gobernador del Estado de México podría estar implicado en la muerte de su esposa. La legisladora declaró que cualquier ciudadano mexiquense, incluso el gobernador, y no solo lo digo yo, también muchos medios de comunicación, está acusado de haber matado a su esposa. Según Pérez de Tejada, su decisión de hacer pública la acusación fue el resultado de años de observación y de conversaciones confidenciales que sostuvo con Mónica Pretelini. Ambas tenían una relación cercana, y Mónica habría compartido con la diputada aspectos dolorosos de su vida conyugal, como infidelidades, hijos fuera del matrimonio y crisis matrimoniales intensas. Mónica también expresó, según la diputada, un temor real por su seguridad física, ante el clima de tensión que se intensificaba en su hogar. Estas revelaciones ofrecieron una perspectiva más íntima y personal sobre los últimos años de vida de Mónica, quien lidiaba con el peso de un matrimonio tóxico y el miedo a las posibles consecuencias de revelar lo que sabía. La diputada, al sacar esto a la luz, creía estar rindiendo un servicio a la memoria de su amiga y a la verdad. Su testimonio proporcionó detalles que solo alguien con acceso directo a la vida personal de la víctima podía relatar, enriqueciendo el debate con una dimensión humana hasta entonces ausente en los titulares. La forma en que el sistema político mexicano reaccionó a las denuncias planteadas por la diputada Pérez de Tejada fue inmediata e implacable. Sin embargo, en lugar de iniciar una investigación seria sobre los hechos expuestos, la prioridad fue desacreditar a la parlamentaria y silenciar cualquier voz que se atreviera a señalar a una figura poderosa del PRI. Poco después de las declaraciones, aliados del entonces gobernador, tanto dentro como fuera del Congreso, lanzaron una ofensiva mediática para deslegitimarla, etiquetándola como una oportunista que intentaba ganar visibilidad atacando la imagen de una mujer ya fallecida. Las críticas a la diputada tomaron diversas formas, desde insinuaciones sobre su salud mental hasta especulaciones de que estaba siendo manipulada por adversarios políticos de Peña Nieto, con el objetivo de debilitar su candidatura presidencial. Esta respuesta articulada y rápida reveló cuán eficiente era la estructura de protección alrededor del gobernador, lista para actuar ante cualquier amenaza. La intensidad de los ataques indicaba que el equipo de Peña Nieto ya anticipaba este tipo de situación, lo que sugiere que las denuncias no fueron, de hecho, una sorpresa completa. La postura de los medios de comunicación frente a este episodio puso en evidencia los mecanismos de control y censura que operan en la prensa mexicana. Algunos medios llegaron a difundir las acusaciones iniciales, pero la mayoría prefirió darle poca visibilidad al asunto o concentrarse en desacreditar a quien las hizo. Esta diferencia de tratamiento revela cómo el peso político influye directamente en la cobertura periodística, especialmente cuando el acusado ocupa una posición destacada. Además, la autocensura se hizo evidente. Muchos periodistas optaron por no profundizar en la investigación, ante presiones que iban desde amenazas veladas hasta riesgos para su propia carrera. Esto resultó en un silencio mediático que, convenientemente, blindó a Peña Nieto de cualquier examen crítico o investigaciones más serias. A pesar de tantas dudas sobre la muerte de su esposa, su trayectoria política continuó prácticamente intacta. Otro aspecto alarmante fue la completa ausencia de una investigación formal por parte de las autoridades del Estado de México. A pesar de la gravedad de las alegaciones y de la visibilidad de la diputada involucrada, no se tomó ninguna medida concreta. La Fiscalía local, subordinada al Ejecutivo estatal, se limitó a emitir notas vagas defendiendo la investigación previa, sin responder a los nuevos cuestionamientos. Este comportamiento institucional expuso la fragilidad del sistema judicial mexicano cuando se trata de esclarecer posibles delitos que involucran a figuras influyentes. La dependencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo creó un escenario en el que las denuncias contra autoridades de alto nivel podían ser fácilmente ignoradas o enterradas, sin generar ninguna consecuencia significativa. Es difícil de creer, pero esta narrativa sobre Enrique Peña Nieto y la misteriosa muerte de Mónica Pretelini plantea interrogantes profundos sobre cómo opera el poder tras bambalinas en México. Entre traiciones conyugales, rumores de una doble vida, sospechas graves y el silencio conveniente de las instituciones, esta historia real parece sacada de un guión de ficción, pero, desafortunadamente, sucedió de verdad. Quiero conocer lo que piensan ustedes. Sus opiniones son fundamentales para que esta comunidad continúe creciendo con fuerza.
¿Consideran posible que Peña Nieto estuviera involucrado en el fallecimiento de su esposa? ¿O les parece que todo esto no pasa de ser una elaborada teoría conspirativa? Me interesa mucho leer sus comentarios, ya que ese diálogo constante es lo que hace más sólida nuestra conexión. Si este video les causó el mismo impacto que a mí mientras investigaba, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus conocidos y suscribirse al canal. Así no se perderán las próximas publicaciones cargadas de información reveladora. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio, lleno de datos que los dejarán boquiabiertos. Cuídense y hasta la próxima.